Como estaba diciendo antes Puri, la prevalencia de la enfermedad es bastante importante. Pensamos que entre un 5 o 10%, algunos autores dicen hasta un 15% de la población puede padecer la enfermedad, aunque no sean conocedores de que tienen la enfermedad. De manera que imagínense si en España estamos ya, el otro día oí en la radio que somos ya casi 50 millones de españoles, pues imagínense haciendo el porcentaje que podemos llegar a que 5 millones de pacientes en España puedan estar padeciendo la enfermedad, tirando por lo alto, con ese 10% de prevalencia. Es una enfermedad pues, que padecen más las mujeres, esta vez nos ha tocado a nosotras, y existe un gran componente familiar. Esto significa que es muy frecuente encontrar que cuando hacemos la historia al paciente nos enteremos de que hay familiares de primer grado que están afectados por la enfermedad. Puede ser uno de los padres, o a veces también nos cuentan, no, es que mi tía, no, es que mi abuela siempre decía que tenía que estar siempre haciendo cosas porque no podía parar. En fin, es muy frecuente que haya una agregación familiar importante. Bueno, ahora. Pero ¿por qué ocurre esta enfermedad? ¿Cuál es la etiología, como hablamos en medicina? Pues precisamente ese componente familiar del que les estaba hablando es un factor genético que en algunos pacientes viene establecido. Ese factor genético influye directamente en el manejo del hierro que se hace en el sistema nervioso central, en el cerebro. El manejo del hierro está alterado y eso provoca que seguro que ustedes, más de uno, están utilizando fármacos que han oído algo hablar de la dopamina. Entonces, esa alteración del hierro en el cerebro provoca una disfunción a nivel de esa vía, de la vía de la dopamina, que finalmente provoca tanto los síntomas sensitivos de los que hemos hablado antes, como de los síntomas motores. La enfermedad, cuando ustedes nos la cuentan en la consulta, debemos pensar si nos están contando un síndrome de piernas inquietas, una enfermedad de Willis-Ekbom, o nos están contando algún otro tipo de patología que se puede confundir con esta enfermedad. Este es un listado de todas las posibles causas que se asemejan de una manera u otra a la enfermedad de Willis-Ekbom. Por nombrar alguna, ¿quién no ha tenido calambres en algún momento? Pero los calambres no son la sensación de disconfort, eso ocurre de forma muy concreta, de forma aguda, y al mover un poquito la pierna se resuelven y desaparecen, cosa que no ocurre en la enfermedad de Willis-Ekbom. Y además, no solo se limitan a la noche, como en la enfermedad, o a la tarde-noche, sino que pueden ocurrir también durante el día. Pacientes que tengan insuficiencia venosa, varices en las piernas, esos pacientes pueden manifestar síntomas similares a los que cuentan los pacientes con piernas inquietas. La fibromialgia que, bueno, desafortunadamente padecen preferentemente también las señoras, y que lo que manifiestan sobre todo son puntos dolorosos, no tanto una sensación de disconfort en miembros superiores o en miembros inferiores, sino puntos dolorosos concretos en diferentes partes del organismo. La ansiedad, esa sensación de inquietud persistente, pues también debemos establecer lo que nosotros llamamos un diagnóstico diferencial con esta enfermedad. En las siguientes diapositivas voy a intentar contarles cómo, aunque ya les he dicho que nosotros podemos establecer el diagnóstico conforme ustedes nos están contando qué es lo que les pasa, a veces tenemos que utilizar otra serie de pruebas, otra serie de cuestionarios, que son los que les voy a contar ahora, para que sepan cómo llegamos definitivamente a hacer el diagnóstico de la enfermedad, ¿vale?
Todo eso lo tenemos recogido en documentos que se han consensuado por muchos expertos, tanto sobre todo a nivel de Europa y de la Asociación Americana. Están esos grupos de trabajo que se dedican a que los demás facultativos sepamos por dónde van en cada momento los métodos diagnósticos y los métodos sobre todo terapéuticos, los métodos de tratamiento de los que disponemos para tratar la enfermedad. Pues bien, en este grupo de trabajo, que viene del grupo europeo, hay unos cuestionarios que deberían poder utilizar los médicos de atención primaria, y me gusta mucho que está dividido en varios apartados, ¿no? En el apartado A, B y C están dirigidos a preguntar al paciente cuáles son los síntomas que padece. Pero hay un apartado D que, por lo que antes estaba comentando Puri, que bueno, esta labor de divulgación de la enfermedad es importantísima, y me atrevería a decir que también la tendríamos que hacer a nivel de nuestros propios compañeros médicos de asistencia primaria, que muchas veces desconocen lo que es la enfermedad. Ahora, afortunadamente, hay muchos que ya están interesados, la conocen y son capaces de derivarnos. Pues bien, en ese apartado D, que es este que tengo subrayado en amarillo, son las circunstancias en las que esos pacientes que en un primer momento le cuentan al médico de cabecera cuáles son sus síntomas, en qué momento ese médico debería saber que un poco se escapa de sus manos la posibilidad de tratar correctamente al paciente y debe derivarlo a unidades bueno, más especializadas en este tema, a unidades de sueño. Pues bien, yo trabajo aquí, este es el pabellón de traumatología, que es donde está ubicado mi servicio, que recibimos pacientes. Tenemos la suerte de que en mi unidad, a propósito de la inquietud que teníamos los compañeros que trabajábamos directamente en la unidad de sueño, le planteamos a nuestro jefe la posibilidad de que los médicos de atención primaria pudieran directamente, sin necesidad de mandar a otro especialista, derivarnos directamente a los pacientes que ellos entendieran que debían ser tratados o visitados por nosotros. Entonces, atención primaria, a nosotros nos pueden derivar pacientes, pero claro, es de nuestra área sanitaria. Recibimos, por supuesto, de otras especialidades médicas. Nosotros mismos, que en mi especialidad hacemos otras pruebas diagnósticas en las que podemos tener la sospecha de que ese paciente que ha venido porque pensaban que podía tener una polineuropatía por una diabetes, finalmente lo que el compañero se encuentra es que puede tener un síndrome de piernas inquietas, y es mi compañero mismo el que dice: oye, Carmen, este paciente lo tienes que ver a la consulta, pues también lo recibimos. Y luego algunos pacientes que, bueno, yo soy, entre comillas, facilona en ese aspecto. Cuando alguien me comenta: mira, es que no saben cómo llegar, a ver si pudiéramos ver a este señor que está muy desesperado, esta señora que está muy desesperada, pues bueno, son los menos, porque en realidad esto no es la forma correcta de acceso, pero también pueden llegar a la consulta. Les voy a contar un poco, ahora sí, ya empezaré a contarles cuáles son los diferentes métodos que utilizamos para hacer el diagnóstico de certeza de la enfermedad. Como les he comentado, fundamental la historia clínica, antecedentes familiares, que como les he comentado son tan importantes, personales. Debemos saber qué medicación está tomando el paciente, porque hay algunos fármacos que pueden aumentar los síntomas de piernas inquietas y eso debe ser conocido. Hacemos una exploración clínica. Y bueno, en cuanto a las características que tienen los pacientes, hay que distinguir un poco los síntomas que nos comentan las mujeres de los síntomas que nos comentan los hombres. La mujer generalmente nos cuenta que tiene dolor en la pierna, que se suele despertar durante el sueño. Es frecuente que las pacientes con piernas inquietas tengan acompañados por cuadros depresivos, o si no cuadro depresivo, sí una situación de distimia, de bajo estado de ánimo, que
sean precisamente las mujeres las que más relación tienen con la posibilidad de tener niveles bajos de hierro, la importancia del hierro. No sé si esta mañana también oía a Puri, que Puri ya sabe más que yo de la enfermedad, aparte de padecerla, hablar de la importancia de ser conocedores de los niveles de hierro. Ahora les explicaré por qué. Y bueno, y los hombres generalmente se quejan más de lo contrario, de los síntomas motores. Las señoras son más de los síntomas sensitivos, pero los hombres más de los síntomas motores, y suelen tener mayor riesgo de comorbilidad, de padecer otras enfermedades como hipertensión o enfermedad cardiovascular. Hablando de las escalas específicas, por aquí, bueno, pacientes que son míos saben que cuando vienen a la consulta, pues les pasamos una serie de escalas que van muy dirigidas a trastornos de sueño, a diferentes trastornos de sueño. Pero hay una escala que se llama IRLS, que a través de diferentes ítems, hasta 10 ítems,